tengamos siempre esa capacidad de asombro, gracias a la cual todavía podemos ir descubriendo y mirando estas relaciones en lo que nos corresponde ahora y obviamente tratar de profundizarlas, siempre en un sentido en el cual terminemos pensando todos de la misma manera, simplemente buscando los equilibrios y las armonías. Cuando estudiamos los microbiomas nos damos cuenta de otro fenómeno, que el microbioma femenino es mucho más complejo y mucho más diverso que el de los hombres. Esto significa que más de 50.000 unidades taxonómicas de microorganismos habitan en y con las damas. En cambio, en los varones alrededor de 48.000 unidades taxonómicas. Así que un motivo más por el cual definitivamente queda sentado que las mujeres están muy lejos y muy por encima de nosotros. Es que al final también todos tenemos que reconocer que llevamos bacterias, tanto hombres como mujeres, dentro de nuestros cuerpos, que se comportan en una categoría a la que ahora la denominamos como pacosimbionte. Es decir, unidades bacterianas que normalmente no representarían peligro alguno para nosotros. Están en nuestras pieles, están en nuestras mucosas y no deberían representar peligro alguno. ¿Cuándo aparece el peligro? ¿Cuándo empezamos a pensar en aquello de la enfermedad? Es cuando estas unidades bacterianas quedan desplazadas desde estos niveles a otros niveles, donde obviamente no se estableció una relación de equilibrio todavía, señales moleculares inexistentes, donde no existen todavía opciones de defensa natural, y ahí sí el peligro se empieza a hacer cada vez más latente. Bacterias como el estafilococo dorado, recuerdan en la clásica historia de la medicina, Roger le llamaba como el verdadero chacal del mundo microbiano. Pero este es un chacal que lo hemos hecho nosotros. Este es un chacal al que nosotros lo hemos obligado a salir de los niveles donde se encontraba. Nosotros hemos modificado mucho del comportamiento de esta bacteria por el uso y el abuso de los antimicrobianos que hemos venido haciendo y lo venimos haciendo hasta ahora. Todos manejamos los antimicrobianos sin nada de ciencia por detrás, ni siquiera, ya digo ciencia, la palabra parecería que queda muy grande, en realidad sin racionalidad, ¿verdad? No hay una actitud crítica en relación al manejo de los antimicrobianos. Siempre cuento una anécdota. Mi mamá, la que todavía la tengo con vida, es una persona que no tiene nada que ver con el área de la salud. Ella era educadora, le gustaban mucho las ciencias naturales. De hecho, yo soy su producto, soy el resultado de sus experimentos. Y bueno, ahora cuando la visito y nos damos cuenta que cada vez que vamos envejeciendo más en nuestros veladores aparecen más remedios que decimos, ¿verdad? Tableta para esto, cápsula para el otro, jarabe para aquello más. Y evidentemente es así. Alguna vez encuentro antimicrobianos en su velador y le digo, pero mamá, ¿para qué estás usando esto? ¿Por qué no me llamaste? Vos que sabes. Yo ya sé que esto sirve, yo ya de memoria lo aprendí hace tiempo atrás y simplemente voy a la farmacia, adquiero este medicamento y para de contar. Todavía ven como un medicamento. La automedicación, la autoprescripción. Y aquellas otras prescripciones equivocadas que emergen desde el mundo de la biomedicina, donde existe el fenómeno de la presión de los familiares sobre los médicos. Porque si un médico no prescribe un antimicrobiano, es un bruto, ¿verdad? Solamente aquel que prescribe antimicrobianos, y cuanto más caros sean, y obviamente más complicados en su utilización, estos sí deben estar muy bien actualizados y seguramente son los mejores. Todo ese tipo de presiones ha hecho de que estos microorganismos se vayan modificando como nosotros estamos viendo, y obviamente esa presión selectiva, estamos inscritos en el sistema evolutivo, hace que finalmente todos o cualquiera de estos microorganismos termine emergiendo con procesos de resistencia que definitivamente empiezan a causarnos problemas. Y ahí nuestro microbioma entonces empieza a complicarse mucho más, porque definitivamente sabemos de que nosotros tenemos a nivel, por ejemplo, gastrointestinal, sobre todo en el segmento intestinal, un microbioma que cuando se encuentra en condiciones normales tiene la capacidad de poder establecer una relación tan armónica que para empezar los epitelios, la mucina, la inmunoglobulina A que se encuentra allá y obviamente el conjunto de microorganismos han de conllevarse en perfecto estado y sin mayor probabilidad de modificación. Nuestro problema de surgir que tanto eso que llamamos fase 1, fase 2 y fase 3 hasta llegar
a los epitelios intestinales el instante en que por algún agente externo, y en este caso hablamos de los antimicrobianos directamente, pues sabemos automáticamente que la presencia de mucina ha de empezar a deplesionarse. La inmunoglobulina A no ha de poder cumplir con sus funciones y los epitelios deben de ser mucho más lábiles, lo que permite que cualquier patógeno o incluso cualquier patosimbionte muy fácilmente no solo pueda colonizar de manera definitiva, sino que pueda atravesar los epitelios y a partir de ello iniciar procesos de invasividad. Así que por lo tanto nuestra situación es complicada, porque por un lado tenemos un microbioma que, si bien induce un sistema de protección, por el otro lado hay una serie de productos o metabolitos, entre los cuales figuran las sales biliares, los ácidos grasos de cadena corta, etcétera, que mantienen la integridad de todo lo que llamamos en este caso el tubo intestinal. Por el otro lado, también sabemos que existen mecanismos mucho más directos que protegen y que ayudan a que ese intestino se mantenga indemne. La competición nutricional, un fenómeno clásicamente darwinista. Por el otro lado, la toxicidad directa a partir de antimicrobianos que fabrican los propios microorganismos, obviamente, ¿verdad? Sabemos que las bacterias gram negativas tienen la capacidad de fabricar bacteriocinas con las cuales pueden disminuir o por lo menos interferir con el desarrollo de las bacterias gram positivas. Y de esta manera, pues obviamente la relación de armonía queda establecida. De hecho, la dieta tiene tanto que ver en estas relaciones que sabemos muy bien que a nivel del tubo gastrointestinal tenemos firmicutes y bacteroidetes fundamentalmente. Hay un grupo más, los proteobacterias, pero definitivamente entre los firmicutes y bacteroidetes es que se van a establecer estos procesos. Estos microorganismos que una vez que ingresan en los niños establecen poblaciones de colonización a través de los cuales nosotros sabemos que deberíamos tener mayor cantidad, en todo caso, de bacteroidetes que de firmicutes, y que cuando esto se invierte, porque lamentablemente estamos utilizando antimicrobianos de manera indiscriminada, los bacteroidetes empiezan a deplesionarse y empiezan a aumentar los firmicutes. ¿Pero esto qué significa? Que lamentablemente los firmicutes son mucho más hábiles y más rápidos metabólicamente hablando. De hecho, su ventaja es tan alta que por lo menos hasta donde sabemos, los firmicutes le permiten ganar en un proceso metabólico incluso más de 150 kilocalorías de lo que vendría a ser una ganancia energética. Esas 150 kilocalorías, ¿dónde van a ir? Si no es simple y llanamente almacenarse en forma de moléculas lógicamente empíricas y que en aquellos sectores de nuestro organismo que están preparados precisamente para recibirlas. Así que esa modificación permite que rápidamente vayamos al sobrepeso y a partir de ello a lo que es definitivamente los problemas más adelante de la obesidad. Y de hecho, empezamos a sustituir microorganismos, empezamos a modificar nichos ecológicos, estamos presionando de tal forma que estamos tratando de alcanzar en todo caso adaptaciones forzadas y obviamente terminamos desencadenando problemas de enfermedades tal cual las conocemos. De hecho, la biología convencional nos ha enseñado algo, y es de que una especie se hace exitosa en la medida que ya no tiene quien le compita. Y obviamente en un sector determinado, y si tiene los metabolitos a su alcance, los ha de saber aprovechar y obviamente ha de saber imponerse incluso en cantidad y luego en calidad de fenómenos que va a ir desarrollando. Así que ya no es un secreto, definitivamente el intestino, por ejemplo, delgado, sin antimicrobianos sabemos que conserva un sistema de metabolismo que está adaptado a nuestras necesidades y a nuestra realidad. Lo que pasa es que además nuestros genes no se han modificado mucho. Nuestra carga genética es más o menos la misma desde el Paleolítico superior a la fecha. El problema es que cuando empezamos a modificar nuestros hábitos dietéticos, cuando empezamos a incorporar alimentos que no deberíamos incorporar, cuando disminuimos el esfuerzo físico, cuando nos quedamos en un sistema sedentario y cuando además aumentamos la carga a nivel intestinal de moléculas interferentes con el desarrollo de algunos microorganismos, muy rápidamente todos sabemos de que esto ha de modificar tanto que después de los antimicrobianos y de aquí en adelante tenemos una mayor absorción de aminoácidos, de azúcares y de lípidos.
Y a nivel del intestino grueso nos ha de pasar exactamente lo mismo. Sin antimicrobianos sabemos de que la microbiota, el microbioma en general, que se encuentra en una condición de equilibrio donde prácticamente no ha de haber mayor problema en la absorción de ácidos grasos de cadena corta. Nuestro drama es que después del uso de antimicrobianos y sobre todo cuando lo hemos hecho de manera indiscriminada, esto se llega a multiplicar hasta por 10, lo que significa automáticamente que esa absorción ha de ser tan elevada que los resultados definitivamente son previsibles. Una lámina donde solamente y a golpe de vista están observando lo que pasa con los antimicrobianos, cuáles son sus efectos sobre la microbiota y cuáles son sus efectos a nivel de lo que corresponde a la inmunidad. A simple golpe de vista nos damos cuenta que la caída de algunos grupos bacterianos, con el privilegio de otros grupos microbianos que se empiezan a levantar y obviamente hemos dicho que modifican los procesos metabólicos, paralelamente con la caída de los sistemas de inmunidad, donde definitivamente moléculas que son precisas para poder lograr estos sistemas de estabilización se empiezan a caer con el resultado lógico que todos nos podemos imaginar. De hecho, si nosotros hablamos de lo que pasa desde la microbiota en los primeros años de vida y obviamente cómo podemos avanzar hacia el sobrepeso, tendríamos que reconocer 3 etapas que hoy por hoy están claramente establecidas. Un proceso de transmisión, un proceso de maduración y un proceso de perturbación. Y es que es verdad, a partir del canal de parto, en las cunas, por vía oral, por la piel, los microorganismos van a finalmente llegar a colonizar a estos bebés, van a aumentar la diversidad, en todo caso, de microorganismos en ellos, y a ellos le llamamos el proceso de maduración como tal. Pero el momento en que empezamos otra vez a utilizar antimicrobianos de manera tan sostenida, a veces de manera irracional, normalmente me hacen problemas los infectólogos cuando digo de manera irracional, me dicen, pero es que acaso nosotros actuamos de esa manera. Bueno, lo pongamos más suave, de manera irreflexiva. Al fin y al cabo estamos haciendo lo mismo, ¿verdad? Cuando empezamos a utilizar estas moléculas, pues definitivamente hay una disrupción de la microbiota. Hay una potenciación de lo que corresponde al riesgo y en ese caso tenemos desde los niños con peso bajo, donde también los antimicrobianos están actuando sobre los microorganismos, versus aquellos niños que están en el peso ideal y, cómo no, versus aquellos otros niños con sobrepeso, donde hay un profundo daño de sus microbiomas a propósito precisamente de las moléculas que se van utilizando y que ya sabemos cuál es el efecto que van a causar. Y redondeando la idea, además hoy por hoy aceptamos el eje cerebro-intestinal, ¿verdad? Está claro de que los microorganismos tienen la capacidad, cuando hay estabilidad en todo lo que corresponde a ellos, de poder manejar funciones a las cuales tampoco las habíamos ligado en su momento con la actividad microbiana. Las emociones, las funciones cognitivas, etcétera, con niveles adecuados de células inflamatorias y mediadores, con una composición que obviamente nos está hablando de una estabilidad en la microbiota normal. Qué diferente cuando en todo caso empiezan a aparecer problemas de estrés, de enfermedad, alteraciones de comportamiento, las emociones también empiezan a irse por el carril equivocado, niveles elevados de células inflamatorias y mediadores, una disbiosis intestinal, precisamente por la modificación que se ha dado en los componentes de la misma, y se sube un otro proceso, al que yo lo he bautizado como un proceso de disantibiosis. En otras palabras, no solamente para hablar de la resistencia, porque en algunos casos nos quedamos cortos microbiológicamente hablando. No solamente tenemos la resistencia como tal, donde se están seleccionando aquellos elementos refractarios y que tienen una base genética detrás de ellos, sino que además hay procesos en los cuales los microorganismos, por ejemplo, pueden quedar atrapados en biofilms, en biopelículas, donde los antimicrobianos no llegan. Y ahí no existe una base genética de transmisión de una generación a la próxima, es un fenómeno medioambiental. Por lo tanto, agrupar todos estos fenómenos en un solo paquete para mí significa llegar hasta un proceso de disantibiosis, donde lógicamente se está demostrando que hay una alteración en lo que viene a ser la acción de estas moléculas sobre cualquiera de estos microorganismos.
Miren ustedes cómo se asocian los mediadores químicos, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, versus los microorganismos que precisamente trabajan y lo hacen de manera bien activa, metabólicamente hablando, para que estas moléculas definitivamente puedan cumplir su función desde lo que corresponde al sistema nervioso central y comandando obviamente todo lo que nosotros vayamos a desempeñar. Hoy yo ya no le digo a mi esposa que la amo con todo mi corazón. Yo digo ahora que la amo con todas mis bacterias, porque gracias a mis bacterias gastrointestinales estoy generando la noradrenalina, la serotonina, la dopamina, la acetilcolina que necesita mi cerebro para evidentemente llegar hasta los sentimientos y poder decir que la amo. Pero además es que mis bacterias se han debido reconocer con sus bacterias y hemos debido alcanzar un fenómeno de identidad microbiana con el cual se completó el círculo del amor, ¿de acuerdo? ¿Somos reservorio de resistencia cuando miramos a nuestros microbiomas? Claro que sí. Los estudios han demostrado que en heces humanas en ustedes se encuentran una variedad de bacterias, sobre todo, lógicamente, los enterobacteriales, en quienes ya están los sistemas de resistencia armados, producción de beta-lactamasas, resistencia a metales pesados, las famosas bombas de expulsión o de flujo, o la resistencia a las fluoroquinolonas, que ahora se está convirtiendo en el pan de cada día. Es decir, toda la capacidad, toda la opción, todo el haber de mecanismos de resistencia que podían generarse ya están en esos microorganismos. De ahí en adelante lo único que vamos a hacer con los antibióticos es seleccionar a aquellos que después van a ocupar los nichos ecológicos y son los que definitivamente nos van a traer grandes problemas. Si modificamos estos hábitats, estamos modificando nuestros propios hábitats. Una vez más nos estamos olvidando que todas las especies somos una gran especie. Los macroorganismos son el resultado de la evolución biológica de las bacterias y a la verdad es que en el fondo, muy salvajemente, nos especializamos en transformar lugares correctos en lugares equivocados. Al fin y al cabo, nuestros ancestros sobrevivieron sin la parafernalia tecnológica de hoy, respetaron su planeta, convivieron armónicamente con todas las especies, animales y vegetales, nos legaron un planeta sano y vigoroso. Hoy nuestro planeta está enfermo y camina una agonía que demostraría nuestro fracaso como la única especie aparentemente inteligente que lo habita. Está claro entonces que ante toda esta situación no nos quedaría más que parafrasear a Albert Camus cuando decía: la plaga no está hecha en la medida del hombre, por lo tanto el hombre piensa que la plaga es irreal, parece que es tan solo un mal sueño que tiene que pasar. Esto no va a suceder con la resistencia. No va a pasar si no queremos que esto no suceda. Gracias.